Bienvenidos a una nueva edición de Límite 24. Semanas atrás hablábamos de algunas de las deudas, o por lo menos las cuestiones pendientes que todavía la democracia y los gobiernos que han pasado tienen con la sociedad argentina. Y uno de esos, o por lo menos un escenario que presenta muchas desigualdades, tiene que ver con la salud pública. Una salud pública que en la Argentina, comparado con América Latina, recoge una de las cantidades en recursos más importantes de todo este continente. O sea, los fondos se van y se dedican, los municipios, las provincias, la nación. Sin embargo, en un sistema de alguna manera segmentado como tiene la Argentina, presenta desigualdades. No es lo mismo contar con un sistema de medicina prepaga, no es lo mismo contar con una cobertura médica a través de un sindicato, a través de una obra social, laboral, o simplemente tener la cobertura de salud pública. Y aquí es donde aparece el eje más interesante, si usted quiere, para pensar y reflexionar un poco. El primer lugar que uno acude es la salud pública, es el hospital municipal, es el hospital provincial. Ante la emergencia casi es común pensar primero en el hospital más cercano. Después pienso en la prepaga, después pienso en mi cobertura médica. Por eso tantas veces criticada la salud pública no deja de ser algo fundamental en cualquier sistema y en cualquier país. Decíamos la educación como un elemento clave y la salud, y mucho más la salud pública, que tiene una rica historia en la Argentina. Una historia que tiene que ver con esas corrientes migratorias que no tenían cobertura médica, donde no estaba el médico de cabecera, donde no aparecía nada de todo esto y donde además la medicina no había evolucionado. Vamos a hablar mucho de la salud pública, de lo que significa para el vecino la salud pública, de lo que significa el hospital municipal. Vamos a hablar con un funcionario que justamente está a cargo de un área de salud pública en un municipio de la región, pero fundamentalmente lo que vamos a charlar es de esto, ¿no? De cómo lo vive el vecino, de aquel que tiene una buena cobertura, de aquel que no tiene ninguna cobertura, y por qué, insisto, amigo, con esta idea. Lo primero que pensamos ante el accidente, ante la primera emergencia, es en el hospital municipal, es en el hospital provincial. Después, la historia continúa, pero esto no es casual. La confianza del vecino, la confianza de la gente, pasa por ese médico, el que está en el hospital público. Empezamos de esta manera, una nueva edición de Límite 24. Principalmente esos desafíos tienen que ver, digamos, en gran medida con un sistema de salud que fue pensado para otro contexto histórico y para otro tipo de características de nuestra sociedad y que hoy se encuentra, digamos, con una serie de nudos críticos, podríamos decir, y de agendas críticas para poder responder a las necesidades colectivas de salud. El primer de esos nudos críticos es que pensemos que aproximadamente en el año, digamos, 75, 76, 75, Argentina tenía aproximadamente 20 millones de habitantes y menos de 2 millones en situación de pobreza o en situación de desempleo. Y, digamos, casi más de 30 años después nos encontramos que ya no hay esa, digamos, en Argentina se ha avanzado muchísimo en el combate a la pobreza, pero nos encontramos aproximadamente hoy entre un 35 y un 40% de la población que o bien tiene empleo informal o bien puede estar en situación de pobreza por ingresos y que de alguna manera no entra al modelo de cobertura de obra social sindical ni entra a la cobertura privada de pago de bolsillo de alto costo y que de alguna manera estamos hablando casi de entre 15 y 18, digamos, de 18 millones de habitantes de Argentina que, digamos, tienen como única capacidad de respuesta ese sistema de salud pública que
podríamos decir, en un 80% fue diseñado por Ramón Carrillo en los años 50, pero que a ese sistema de salud pública ya no van 2 millones como en el año 75, sino que van 18. Decía el médico de Médicos Sin Frontera este análisis, ¿no?, de lo que es la salud pública en la Argentina, la salud en general en la Argentina. Nos acompaña el doctor Beayo. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, todo bien. Gracias por invitar. Vos es que recién charlaba, porque mucha gente de la zona te conoce, y hablábamos recién fuera de cámara, vos venís de generaciones y generaciones de médicos, ¿no? Sí, tercer generación de médicos. Y tu abuelo, el otro día, en un acto, el intendente Gustavo Pose hacía referencia a justamente esto, ¿no? A que tu abuelo tuvo mucho que ver con los inicios de la salud pública en la Argentina, y por lo menos en la región norte, en San Isidro. Sí, en San Isidro. Mi abuelo vivió y ejerció en San Isidro. En esa época hacía cirugía, ¿viste? Pero era una especialidad todólogo, ¿viste? Tenía matrícula nacional 700 y algo, una cosa o parecida. Lo que sí se dedicó es a la función pública, ¿sí? Él fue candidato a intendente, fue concejal con un gran intendente que tuvo San Isidro, que fue Ernesto de las Carreras, y que eran muy amigos, ¿no? Y bueno, y le encargó la parte de lo que era la salud pública en ese momento. La Argentina en los 30, en 1930, tenía lo que era el hospital de los pobres y desvalidos, ¿no?, que era financiado a través de colectas, donaciones de una clase pudiente, y lo que se crea en ese año es lo que es la asistencia pública, es decir, la responsabilidad del Estado a asumir el tema de la salud pública, ¿sí? No como una dádiva, sino como un derecho del ciudadano de San Isidro. Claro, digo, porque la historia marca justamente eso. Digo, las corrientes inmigratorias venían acá a trabajar, no tenían cobertura médica, no había médicos, no había un concepto, digo, el impulso que le da Ramón Carrillo ya después en los 50, el concepto del Estado brindando un derecho a la gente sobre la salud. Digo, en esos inicios uno podía entender que la salud desde el Estado era lo único que existía. Digo, después aparecen otras alternativas. Sí, aparecía, digamos, como una solución organizada y ordenada al tema de la salud, ¿no? Existían, obviamente, los médicos que ejercían su función, y un poco fue esa acción del Estado como para coordinar una salud pública, ¿no?, o el inicio de la salud pública. Generalmente los hospitales eran centros en los cuales los profesionales se agrupaban como para hacer su práctica, ¿no?, pero sin una planificación y sin un lineamiento, ¿no? Digo, y aprovecho tu familia, digo, ¿no?, porque tu padre también, digo, y ya avanzando un poco en el tiempo, aparece el concepto de la cobertura médica para el trabajador, para el obrero, digo, ¿no? La posibilidad que un sindicato, que una organización sindical, o que hace una cobertura médica donde también el obrero pagaba por eso y recibía un servicio. Sí, digo, sí. Esto fue evolucionando. Ahí sí se van generando distintos subsectores que son los que conviven, son los distintos actores, ¿no?, que corresponden a lo que es la salud en sí. Sigue el sector privado, por ahí representado ahora por lo que son las prepagas, o alguien que puede pagar su seguro de salud de su propio pecunio. Está el subsector, como decías vos, de la seguridad social, donde tenés obras sociales sindicales o tenés obras sociales que ya prácticamente pasan a ser otro subsector, como puede ser el PAMI o el IOMA, que tiene tanta cantidad de afiliados que pasan a ser desequilibrantes dentro de esa ecuación. Y bueno, y después por último tenés el sector público, que es, a mi entender, el sector que está mejor organizado, que tiene la última responsabilidad, la última red de contención ante cualquier tipo de acontecimientos de salud en la persona normal, ¿no?, de la persona en el vecino común. La última y la primera, digo, ¿no?, porque yo sigo con esto y uno lo ve habitualmente, digo, ¿no?, hasta con gente con muchísimos recursos, digo, actores, famosos, empresarios, lo que sea, ante el accidente o ante la urgencia, y esto, digo, vos estás en San Isidro, tu hospital recibe mucho de esto, ¿no? De la primera asistencia médica se hace desde el Hospital Central. Sí, eso es una realidad, y tiene mucho que ver con que tampoco hay mucha clínica privada que pueda tener tanta cantidad de médicos y tantas especialidades juntas para un momento específico, ¿sí? Siempre es el hospital público o algún hospital de comunidad, ¿no?, como puede ser
el hospital italiano, ese formato que tenga tantos especialistas de guardia, ¿sí? Poner en San Isidro, dejar todos los días 40 médicos de guardia, ¿sí? Entre los 3 hospitales que tenemos nosotros. Entonces no existe clínica privada que tenga tantos profesionales concentrados para eso. Aparte de eso, cada San Isidro particularmente, que es lo que yo puedo hablar con propiedad, tiene un sistema de prehospitalización, que es el SAME San Isidro, el SAME Provincia, que llamas por teléfono ante una... Ahora vamos a hacer un ratito el SAME, pero antes de llegar a este tipo de cobertura... Pero digo, eso hace, o por ejemplo, cualquier prehospitalización privada, siempre lo lleva directamente al hospital, sabe que el hospital no lo va a rechazar, sabe que el hospital, aunque no tenga cama, se va a hacer cargo del tema, ¿sí? Entonces es como un embudo, caen todas las ambulancias, ya sean las ambulancias privadas, ya sean las ambulancias del sistema SAME, caen a los hospitales justamente para que no se desligan de la responsabilidad del paciente, ¿sí? Juan, yo en la apertura hablaba de desigualdades, ¿no? Sí. Digo, por situaciones económicas de la Argentina, no de ahora, sino de los últimos 40 años, si querés, de los últimos 50 años. Se produce como una fragmentación, digo, donde por ahí el que tiene la posibilidad va a sostener su sistema de medicina prepaga, y el del medio, digo, que se le está volviendo muy complicado y ha tomado prácticamente, digo, los centros asistenciales, municipales o provinciales como su cobertura médica, ¿no? Como su médico cabecera. Digo, esto vos lo vivís en San Isidro, ¿aumentó la población en los hospitales centrales? Sí, aumentó muchísimo la concurrencia, uno lo va viendo, uno lo va siguiendo, uno lo va monitoreando, porque es el deber nuestro de poder orientar la demanda y saber lo que nos va a esperar más adelante, ¿no? Y uno lo va viendo paulatinamente, todos los meses va creciendo 20, 30 pacientes, todos los meses promedio, ¿no? Por día, que es una cantidad, cuando vos haces la cuenta anual es una cantidad inmensa. Y yo creo que las grandes diferencias están en cuanto a la organización. Yo tuve la oportunidad de hacer mi formación aquí en el Hospital Pirovano como cirujano general y después hice un posgrado en Alemania. Estuve trabajando 2 años en Alemania. Y en Alemania la medicina privada no existe, ¿tá? Existe la medicina social, ¿sí? Entonces la ciudad tiene su hospital, un hospital gigante, ¿no? Con todas sus especialidades, y el que tiene su trabajo lo financia el seguro del trabajo donde tiene, el que lamentablemente no tiene trabajo en ese momento se lo financiará el Estado, pero pagándole al hospital, ¿sí? El sistema es bien social, por supuesto que si el que quiere tener un seguro privado tiene un seguro privado, pero tiene las mismas prestaciones que tiene el paciente que tiene la cobertura de la ciudad, del Estado. Además, Juan, hay un punto que, mira, quiero compartir con vos un material, pero después quiero profundizarlo, que es el costo de la salud, el costo de la medicina. Digo, Sí. Me parece, y me incluyo, digo, como paciente, no siempre tenemos dimensión de los valores y de los montos, lo que significa, ¿no? Decir, bueno, me hago una ecografía, me hago una tomografía, me hago una placa, me hago esto. Digo, pero quiero compartir con vos algo que fue hace muy poquito. Vos hablabas del SAME, ¿no? Del sistema ambulatorio de la provincia de Buenos Aires, que llegó a muchos municipios y que uno no termina de entender bien cómo se ensambla. Así que vamos a compartir el material. Acá lo tenemos, a ver, dale, mándalo. Es una alegría ver crecer al SAME en toda la provincia. Y es una alegría decir que este es el municipio 107 de los 135 que venimos avanzando y que hoy 13,5 millones de bonaerenses saben que está el SAME y que tienen un lugar para llamar cuando estén en una dificultad grave. Cuando llegamos solamente el 4% de la provincia de Buenos Aires tenía una cobertura en la emergencia, con un trabajo aislado y solo de algunos intendentes, muy poquitos. Hoy poder decir que estamos en 107 de los 135 municipios de la provincia con este servicio de emergencia es un orgullo. A ver, cuando se presentó, digo, en el municipio de San Martín, que no es justamente del mismo foco político del de Vidal, no es Cambiemos, ahí está Gabriel Catopodis, que es un hombre del peronismo. Mucha gente del municipio decía, bueno, sirve, no sirve, se va a superponer con nuestro servicio de emergencia. ¿Cómo funciona en San Isidro, para hablar de lo que más conocés? Hoy el SAME, digo, ¿cómo se articula cuando ustedes, digo, ya tenían ambulancias propias, ya tenían un sistema de emergencia? San Isidro tiene un sistema de emergencia propio, digo, ¿cómo funciona esto? Bien,
Creo que hay 2 o 3 programas que llevó adelante la gobernadora que fueron muy buenos, ¿sí? Uno de esos es el del SAME. La verdad que por ahí muchos de estos programas que yo te digo que son buenos, en San Isidro, que venía trabajando sobre la salud pública durante mucho tiempo, en la gestión de Melchor Pozo y en la de Gustavo, obviamente, que se vino invirtiendo mucho en salud, por ahí no se veían resultados espectaculares con la incorporación de esto, pero sí sirvió como para homogeneizar lo que era, en este caso con el SAME, lo que es la atención prehospitalaria, ¿sí? Nosotros ya lo teníamos armado desde hace 15 años el tema, ¿sí? Lo que nos tocó a nosotros simplemente es ponernos, digamos, utilizar el manual de procedimientos que nos puso el SAME de provincia, que era muy parecido al nuestro. De hecho, creo que de los primeros municipios que se vino a estudiar el tema fue San Isidro en ese ¿Pero momento. qué SAME en sí mismo? ¿Es un sistema de emergencia médica? No. Es decir, cada grupo, el SAME lo que hace es coordinar la atención prehospitalaria. Es decir, alguien que vos podés llamar por teléfono a un número X que tiene el municipio, estamos tratando todos de coordinar que sea el mismo número telefónico, el 107. Entonces hay operadores que están 24 horas que te atienden. Entonces vos le vas pasando cuál es la sintomatología que tiene a través de un software que te va haciendo las preguntas. Como 911 para lo que es la policía. Sí, eso hay que tener bien en claro a la gente, que al llamar al 911 no pasa directamente al 107 y perdemos un tiempo que por ahí a veces la gente se queja mucho por ese tiempo en el cual no hay respuesta para los códigos rojos, y es porque no están utilizando el 107 y viene a través del 911 y tardan 3 o 4 minutos más de lo que debiera. Pero la realidad es que el operador va haciendo algunas preguntas que ya las tiene en el programa y ahí te queda el despacho. Si es un código rojo que es urgente, salen inmediatamente, y después tienen las codificaciones para los casos, el amarillo y el verde, para los casos que no son tan graves, y tienen otro tiempo de respuesta. Lo que hace el SAME es dar los lineamientos hacia todos los municipios para que lo hagan igual. Aparte, obviamente, les dio la posibilidad a los municipios que no contaban con esto, con los móviles ni con los médicos, les dio la posibilidad de poder comprar las ambulancias y financiar los sueldos de los médicos y los... ¿Por qué crees que, digo, más allá de la especulación política de turno, ¿no? Sí. Y del momento electoral, digo, más allá de eso, digo, ¿escuchás algún argumento válido para decir, bueno, no, el sistema no me gusta, no lo quiero implementar en el municipio, siento que me estorba con mi propio sistema de emergencia? Nosotros nos acoplamos rápidamente, ya te digo, lo único que tuvimos que hacer es cambiar parte del manual de procedimientos, ya estamos haciendo eso, teníamos los mismos operadores, teníamos los médicos, teníamos las ambulancias, tuvimos que plotear y nada más. Ya lo teníamos hecho, y te digo, se usó mucho de lo que teníamos nosotros, lo usaron como para seguir avanzando. Lo que tiene muy bueno es el seguimiento que se hace mensual, vienen las inspecciones, te hacen las auditorías, que son bárbaras, y las mejoras se notan, te dan las... Están calificando para hacer ISO 9001, es decir, normas de calidad, y la verdad que está bárbaro. Me parece, si yo por ahí lo que no sé qué pasa en otro municipio es cuando deja de recibir el subsidio, si lo puede bancar con su propio presupuesto, ¿ah? Todo esto, eso, porque si no entiendo por qué no lo tenían hasta ese momento, ¿sí? Ese es el único tema que veo, pero que es una de las grandes... Es decir, a ver, si vos llegás al gobierno y al gobierno de la provincia y ves todo tan heterogéneo, tenés que tomar alguna medida que sea igualadora. Sí, y no se ve la discusión de qué hacemos con la provincia de Buenos Aires, porque es tan grande y el conurbano solo es una provincia, pero bueno, te voy a hacer una pausa. Te quedas un ratito, Sí, porque después dale. vamos a charlar un poco de tu San Isidro. Dale. Así que vamos a ir a la pausa y después sí, nos vamos a meter un poquitito en San Isidro. Y si querés la nena mimada que ha aparecido, porque en las cercanías de lo que es la capital federal, y te diría en todo el conurbano bonaerense, hay 2 lugares donde solamente podés acudir cuando tenés un problema con un chico, con tu hijo, con tu sobrino, con tu nieto, la urgencia o el tratamiento permanente. Tenés 2 lugares. Uno de ellos, bueno, lo vas a conocer. Si no lo conocías, quédate después de la pausa. Esto que se inaugura hoy, solamente la parte que se inaugura hoy, esta ampliación, en cualquier otro lado lo llevas a cualquier manzana catastral en cualquier distrito y sería un nuevo hospital. Porque en realidad lo tiene todo. No tiene muchísima tecnología. Estoy emocionado. La decisión fue correcta. La decisión fue hacer este emprendimiento con la provincia de Buenos Aires y dirigir el dinero hacia
lo que correspondía. Podíamos haber hecho cosas muy visuales a superficie, haber volcado más dinero al parque del puerto, etcétera. Y sin embargo, lo pusimos todo acá, en la guardia del Hospital Materno Infantil de San Isidro. A ver, recién charlamos, ¿no? Hay municipios, y por ahí pasamos imágenes también del municipio de San Fernando, que se va adelante un hospital de urgencia, su avanzada. Pero más de un intendente, cuando vos le preguntás por el tema de los hospitales, en cualquier municipio, lo que te voy a decir es, no tenés idea de lo que sale. No construirlo. El problema es después lo que va adentro, y el problema es el equipo que vos tenés que sostener, lo caro que es. Y a esto viene lo que decía antes del corte. Digo, la gente a veces, no tenemos conciencia de lo que significa los valores de, no sé, de hacer una radiografía, una ecografía, y ustedes apostaron a renovar y a ampliar un hospital, además de niños, ¿no? Digo, ¿qué te pasó con todo este tramo desde el inicio de la obra hasta este momento? Bien, bueno, la verdad que estamos muy orgullosos de la obra. Por supuesto, como te decía recién, es mucho más fácil si vos tenés una coordinación con el resto de las áreas de gobierno, ¿sí? Trabajar como secretario de Salud de Gustavo Pozo o en su momento de Melchor, trabajar en salud, la verdad que uno puede hacer, ¿sí? Te escuchan, te siguen, no hay órdenes y contraórdenes. Y en este caso se decidió hacer esta guardia nueva que realmente... no es porque sea de San Isidro, pero no lo he visto en un lugar privado, digamos, este tipo de construcción y este tipo de equipamientos que apostamos justamente a este hospital que es un poco la joya de nuestros 3 hospitales, porque justamente es lo que decías vos, atiende a la población de niños y está cubriendo un gran sector, no solo de San Isidro, sino desde la General Paz hasta donde finaliza la provincia de Buenos Aires, porque no tenemos ese tipo de... Digo, en un momento, ese día Gustavo, después en una charla un poquito más tranquila, más allá de su orgullo personal y el orgullo de la gestión, hacía referencia al dato de que primero no hay muchos hospitales para chicos y que el contacto que ustedes tienen, por ejemplo, con los hospitales cabeceras, el Garrahan, los primeros que nos vienen a la cabeza, ¿no? Sí, el grupo de médicos que trabaja en el hospital tiene un contacto muy, muy cercano con la gente con todo el colectivo médico de pediatría, obvio, pero con el Garrahan, con el cual hacen videoconferencias habitualmente, los pacientes hacen videoconsultas con especialistas del Garrahan para no tener que viajar hasta Capital, y tienen una ida vuelta muy interesante desde lo científico, ¿no? Pero aparte este hospital tiene todas las especialidades más complejas de conseguir recursos humanos. Por eso es que es tan único eso, ¿no? Tenés neurología infantil, tenés dermatología infantil, oftalmología infantil, tenés terapia intensiva infantil, que eso es lo que diferencia este hospital, ¿sí? Juan, tengo que ir cerrando, pero Dale. Te pregunto esto, ¿qué te sale más caro? ¿Conseguir 3 especialistas de terapia intensiva infantil o armar una sala de terapia intensiva infantil? No, por ahí armar la sala no es nada. Lo mismo que dicen, ¿por qué no te compras un resonador? Porque en realidad eso es lo más barato. Vos te podés gastar $1 millón en comprar la tecnología. El tema es hacerlo funcionar, que funcione como corresponde y tener el plantel médico y de técnicos que necesitas para ir adelante. Obviamente, construir una terapia la construir fácil. El tema es conseguir todo lo que va adentro. Sí, cada 6 camas tenés que tener un médico terapista, 2 enfermeras en terapia y mantener todo eso es lo que es realmente caro. Aparte los insumos que ameritan, ¿no? La internación en la terapia intensiva. Juan, gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme. Nos vemos. Dale. Nos vamos, hablamos un poquito de salud pública, un tema que siempre nos tiene dando vuelta en la cabeza, las deudas y las cosas que están y que hay que aprovechar y valorarlas y cuidarlas. Hasta la semana que viene, un gusto como siempre.